En el video de la semana pasada hice un comentario que creo que ofendió a varios de ustedes. Si tienes familiares en provincia, muy probablemente lo habrás notado. Ok, antes que nada les ofrezco una enorme disculpa si esto los llegó a ofender de alguna manera, pero quiero aclarar que no dije esto en ningún momento con un sentido negativo u ofensivo. Vivo en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México y para mí el decir que eres de provincia o vienes de provincia no tiene una connotación negativa. Simplemente es una frase que hace referencia a que una persona no vive en una gran ciudad, sino que viene de una ciudad o de un poblado con una menor densidad de población. Y para mí esta frase no solo hace referencia a quienes viven fuera de la Ciudad de México, sino en general de cualquier ciudad grande. He utilizado esta frase tanto en México como en el extranjero y para mí es muy normal, no es negativa ni nada por el estilo, pero en realidad hasta ahora nunca me había puesto a pensar cuál es el origen de esta palabra o de esta frase. ¿Por qué mucha gente en la Ciudad de México utiliza esta palabra para referirse a gente que vive fuera de las grandes ciudades? Y aún más interesante, ¿por qué muchísima gente utiliza esta palabra para hacer referencia a quienes viven fuera de la Ciudad de México? Bueno, en este video vamos a descubrir cuál es el origen de esta palabra porque, se los juro, su origen es sumamente interesante. No olvides pulsar el botón de me gusta y suscribirte al canal si te gustó este video. Sí, en México no hay provincias, pero en realidad alguna vez las hubo. Aunque aún no éramos México. Muy pocas veces lo pensamos, pero en realidad muchos de los mexicanismos que utilizamos incluso hoy en día provienen de una etapa en la historia en la que no éramos México, en la que el actual territorio mexicano pertenecía a España, un periodo que se conoció como el Virreinato de la Nueva España. Justo después de la conquista española, el territorio se sometió a un proceso de transformación territorial muy caótico. Habían zonas que respondían directamente ante el virreinato, pero había otras zonas que tenían una especie de autogobierno que, aunque respondían directamente a la corona española, no eran gobernadas como tal por el propio virreinato de la Nueva España, como lo fueron las repúblicas hospitalarias, e incluso una aquí en la actual Ciudad de México, que fue la República Hospitalaria de Santa Fe. Y también existieron muchos territorios que ni siquiera tenían una delimitación precisa territorial, y muchas delimitaciones incluso se sobreponían, provocando decenas de conflictos por ese territorio, entre muchísimas otras cosas. Realmente fue muy caótico. Este proceso de transformación territorial realmente nunca terminó durante los 300 años del periodo del virreinato, y a lo largo de este tiempo existieron muchas delimitaciones políticas como los corregimientos, las alcaldías, los gobiernos, las colonias y desde luego las provincias. Durante el virreinato, las provincias hacían referencia a zonas con una grandísima extensión territorial ocupadas principalmente para actividades agrícolas, por lo cual incluso desde el virreinato ya se tenía la idea que si provenías de provincia quería decir que provenías de un lugar bastante lejano y con una densidad poblacional muy baja. Pero esto en el virreinato era muchísimo más grave porque, si bien hoy en día, por ejemplo, ir de una ciudad a otra puede ser relativamente rápido, en el virreinato no tenían transportes tan rápidos como los que existen hoy, por lo que ir a provincia realmente implicaba un viaje bastante largo, de días. Decir que venías de provincia implicaba que habías hecho un viaje bastante largo para poder llegar a una ciudad más grande, como lo era en ese momento la Ciudad de México. Durante 300 años este término se fortaleció bastante dentro de la sociedad novohispana, pero después de la culminación de la Guerra de Independencia en 1821, este término dio un giro bastante interesante. Después de la Declaratoria de Independencia, México es dividido en provincias, no estados, sino provincias, durante este muy corto periodo conocido como el primer imperio mexicano, cuando tuvimos monarca y toda la cosa. Y fue en verdad un muy corto periodo, pero fue más que suficiente para terminar de fortalecer este término. Un poco más adelante, en 1824, con la creación de la Primera República Federal, México es dividido ahora sí en estados, eliminando el término de provincia de los límites políticos del país, pero dejando por más de 200 años este término en el vocabulario de los mexicanos. Como hemos visto hasta ahorita, decir que alguien venía de provincia hacía referencia a que venía de un lugar bastante lejano y muy poco poblado. Pero, ¿en qué momento este término comenzó a utilizarse para referirse a las personas que vivían fuera de la Ciudad de México? Bueno, resulta que en este mismo año, en 1824, se creó el muy confuso Distrito Federal.
La Ciudad de México en realidad era un territorio más de los tantos que tenía el país, como en ese entonces pudo haber sido Tacubaya, pudo haber sido Coyoacán, pudo haber sido Toluca, etc. Y estos territorios quedaron dentro de los estados. La Ciudad de México pertenecía al Estado de México, que sus límites territoriales del Estado de México en ese entonces eran muchísimos más grandes que los que existe hoy en día. Pero cuando se crea la primera República Federal, se decide crear un territorio donde se van a concentrar los tres poderes políticos del país. Y ese territorio recibe el nombre de Distrito Federal. Y de acuerdo con la primera Constitución mexicana, este territorio iba a estar formado por un círculo de 8 kilómetros de radio, teniendo como centro lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Al hacer esto, automáticamente la Ciudad de México pasa a pertenecer al Distrito Federal, entre muchos otros territorios. Y es por eso que digo que es muy confuso, porque el Estado de México recibe ese nombre gracias a la Ciudad de México. Y ahora la Ciudad de México ya no pertenece al Estado de México, entonces no tiene caso su nombre. Y aparte, al mismo tiempo, el Distrito Federal no era considerado un estado más de la República porque tenía una administración diferente. Fue muy confuso. En fin, en el resto del país el término de provincia siguió utilizándose durante un par de años, pero con el tiempo fue cayendo en desuso debido a que el país ya no tenía provincias. Pero en la Ciudad de México o el Distrito Federal la historia fue muy diferente, debido a que administrativamente el Distrito Federal era un territorio muy diferente a los que existían en el resto del país. Fue creciendo la necesidad de buscar un término que hiciera referencia a las personas que no vivieran dentro del Distrito Federal, y el término más lógico que encontraron fue provinciano. Al final de cuentas, la Ciudad de México ya era lo suficientemente grande para diferenciarse del resto de los territorios del país, que en aquellos años la mayoría eran bastante pequeños y muy poco poblados. Por lo que decir que vienes de provincia o eres de provincia sonaba muy lógico y entendible para la gente de la Ciudad de México en aquellos años. Desde entonces y hasta hace pocos años, el Distrito Federal fue el centro de no solo los poderes del país, sino de también muchas otras cosas, de instituciones de educación, instituciones públicas, servicios médicos, empresas, etc. El Distrito Federal fue el centro de prácticamente todo, y fue debido a esto que con los años fue aún más importante saber si alguien venía de provincia o no, no por querer discriminar a la población del resto del país, sino porque logísticamente habían cosas que eran muy complicadas de ofrecer a las personas que vivían fuera del Distrito Federal. Por ejemplo, si querías mandar una carta, era necesario saber si esa carta iba para el Distrito Federal o para la provincia, porque eso iba a determinar en gran medida los tiempos de entrega y los costos de envío. Si querías hacer una llamada telefónica, era necesario saber si esa llamada iba a ser realizada para alguien viviendo en el Distrito Federal o para alguien de provincia, porque tanto la marcación como la infraestructura cambiaban por completo. Y por poner un ejemplo más absurdo, pero quizás más entendible, en el programa En Familia con Chabelo existía una sección llamada Los Cuates de Provincia, porque el programa se grababa en la Ciudad de México, pero en realidad no todos tenían la posibilidad de venir de viaje a la Ciudad de México simplemente para participar. Entonces se creó la sección de Cuates de Provincia para tratar de acercar un poco más la programación a las personas que no vivían en la Ciudad de México, que no tenían la facilidad de venir a la Ciudad de México, pero que podían recibir una llamada telefónica. Y en esa sección el término de provincia jugaba un papel muy importante para hacer referencia a la gente que no vivía en el Distrito Federal. Por eso, para los que vivimos en la Ciudad de México, el decir que eres de provincia no es un término negativo ni ofensivo, simplemente es una manera de entender dónde vives, porque, repito, hasta hace poco eso determinaba en gran medida en la manera en la que tenías que realizar un trámite o recibir un servicio. Pero este término fue visto de manera muy diferente en el resto del país. Desde luego que la centralización molestó muchísimo a la gente que vive en provincia, y para serles honesto, también mucha gente del Distrito Federal no estaba de acuerdo con esta centralización. Habían muchas cosas que no tenían sentido, como por ejemplo, ¿por qué la Secretaría de Marina tenía oficinas tan grandes en el Distrito Federal si ni siquiera hay mar aquí? Por eso, de manera inmediata, en el resto del país el término de provincia fue visto como algo negativo, como algo de exclusión, porque si no vives en el DF, no tienes acceso, o por lo menos no tan fácil, a todos los servicios que hay en el DF. Y todo esto nos lleva a este año, 2021. Para los que vivimos en la Ciudad de México, decir que alguien es de provincia no es visto como algo negativo,
Pero alguien que vive fuera de la Ciudad de México, si le dices que es de provincia, desde luego que lo verá como algo muy negativo. Pero parece que este término va a dejar de ser importante en los próximos años. Hoy estamos más conectados que nunca, por lo que cada vez es menos necesario saber si eres de provincia o no para realizar algún trámite o tener acceso a algún servicio, porque muchos de estos servicios o trámites los puedes realizar hoy en día vía internet, estés donde estés. Y de igual manera, cada vez hay más empresas que se animan a construir en otras partes del país. De hecho, hay ciudades que hoy en día crecen mucho más rápido que la propia Ciudad de México, por lo cual dentro de muy poco tiempo probablemente deje de ser importante saber si eres de provincia o no, porque vas a tener acceso fácilmente a estos trámites o a estos servicios. Curioso, ¿no? La verdad es que es un tema muchísimo más largo. Traté de mostrarles solo como la información más importante para entender de dónde viene este concepto de ser de provincia. Pero si quieren conocer más o si tienen curiosidad por saber más, les voy a dejar unos enlaces aquí abajo en la descripción donde podrán aprender más al respecto. Si les gustó este video, por favor no duden en pulsar el botón del pulgar arriba y si les parece bien suscribirse a este canal, ya que esto en verdad me ayudará a continuar creando contenido de este tipo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente. Adiós.